La Casa del Olmo se alzaba imponente en las afueras de Valparaíso, Chile. Un caserón de piedra y ventanales antiguos que parecía susurrar historias de otros tiempos. Sus salones, decorados con maderas talladas y lámparas de cristal, eran un despliegue de opulencia. Pero desde la muerte de Elena, la esposa de Diego Arancibia, la casa se había convertido en un lugar sin alma. Diego, un hombre de 40 años, había sido un titán en el mundo de los negocios portuarios, conocido por su astucia y su mano firme. Pero tras perder a Elena en un accidente hace 3 años, se transformó en una sombra de sí mismo. Sus ojos, antes encendidos, ahora eran pozos de vacío, y su corazón, un terreno baldío donde nada crecía. Ni siquiera su hija, Lucía, de 7 años, lograba alcanzarlo. Cada vez que miraba sus rizos oscuros y sus ojos grandes, veía a Elena, y el dolor lo obligaba a apartarse. Lucía, como su padre, vivía atrapada en su propio silencio. No hablaba, apenas comía, y sus noches estaban llenas de pesadillas. Las niñeras que Diego contrataba se marchaban una tras otra, agotadas por la tristeza que impregnaba la casa. «Señora Arancibia, necesitamos otra niñera», dijo una mañana Marta, la ama de llaves, con su tono firme pero cansado. Diego, sentado en su despacho, apenas levantó la vista de los documentos que ya no le importaban. La última se fue ayer. Lucía no come, no duerme bien. Esto no puede seguir así. Diego suspiró, su rostro una máscara de indiferencia. Encuentra a alguien, Marta. No me importa quién. Lo que no sabía era que la mujer que llegaría al día siguiente cambiaría el curso de su vida. El amanecer trajo a Mariana Torres, una joven de 26 años con el cabello castaño recogido en una trenza y una maleta gastada en la mano. Valparaíso, con su brisa salada y sus cerros coloridos, le parecía un sueño, pero la Casa del Olmo la intimidó desde el primer vistazo. Mariana no venía de la riqueza. Huérfana desde los 8 años, había crecido en hogares temporales, aprendiendo a sobrevivir con poco más que su voluntad. Pero nunca perdió la esperanza, una chispa que la llevó a estudiar pedagogía y a trabajar en jardines infantiles. Este empleo era su oportunidad de empezar de nuevo, y aunque los rumores sobre Diego Arancibia, el magnate frío, el viudo roto, la ponían nerviosa, ella sabía lo que era vivir con el dolor. No le temía. Marta la recibió en la entrada, evaluándola con una mirada severa. ¿Experiencia?, preguntó. Trabajé 2 años en un jardín infantil en Viña del Mar y cuidé a niños en casas particulares, respondió Mariana, con voz tranquila pero firme. Marta asintió. Espero que seas resistente. El señor Arancibia no es fácil, y la niña está herida. Mariana sintió un escalofrío, pero no dudó. Cuando la llevaron al despacho de Diego, lo encontró detrás de un escritorio de caoba, alto, elegante, pero con una expresión que parecía tallada en piedra. Sus ojos, oscuros y distantes, la recorrieron sin interés. Mariana Torres, 26 años, presentó Marta. Diego apenas movió la cabeza. ¿Por qué quieres este trabajo?, preguntó, su voz tan cortante como el viento de la costa. Mariana sostuvo su mirada, aunque sentía el peso de su frialdad. Porque sé lo que es estar sola, señor Arancibia, y creo que su hija necesita a alguien que no se rinda con ella. Diego frunció el ceño, desconcertado por su franqueza. Quiso rechazarla, despedirla allí mismo, pero algo en su determinación lo detuvo. Está bien, dijo finalmente, pero si Lucía no te acepta, te vas. Mariana asintió, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y resolución. No sabía que este desafío sería el más grande de su vida. La primera vez que vio a Lucía, Mariana sintió un nudo en el pecho. La niña estaba sentada en un rincón de su habitación, con el cabello desordenado y la mirada perdida, como si el mundo no existiera para ella. No habló, no reaccionó cuando Mariana se presentó. Era un reflejo en miniatura de su padre,
atrapada en un dolor que no sabía expresar. Pero Mariana, que había sido una niña rota, reconoció ese vacío. «Hola, Lucía. Soy Mariana. Vamos a pasar tiempo juntas, ¿te parece?», dijo con suavidad, sin esperar respuesta. La niña no se movió, pero tampoco se alejó, y para Mariana, eso fue un comienzo. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia. Mariana le leía cuentos, aunque Lucía no parecía escuchar. Preparaba sus comidas favoritas, aunque apenas probaba bocado. Caminaba con ella por los jardines de la casa, hablando de las flores y el mar, aunque la niña permanecía en silencio. Diego, encerrado en su despacho, apenas notaba su presencia. Pero una tarde, mientras Mariana ordenaba los juguetes de Lucía, él apareció en la puerta de la habitación. Era la primera vez que lo veía allí, y su rostro no mostraba ternura, sino incomodidad, como si no supiera cómo estar cerca de su hija. «¿Cómo está?», preguntó, su voz seca. Mariana levantó la mirada. «Mejor. Está empezando a confiar». Diego frunció el ceño. No ha hablado en meses». Mariana no se inmutó. «Eso no significa que no esté sanando». Diego la miró fijamente, molesto por su seguridad, pero también intrigado. Nadie lo desafiaba. «No necesito que me digas cómo es mi hija», replicó, pero su tono carecía de fuerza. Mariana cruzó los brazos. «Y yo no necesito que dude de lo que veo. Lucía necesita tiempo, y usted también». Diego se tensó, pero no respondió. Dio media vuelta y se marchó, dejando a Mariana con una certeza. No solo estaba allí para ayudar a Lucía, sino para enfrentarse a Diego, un hombre que, aunque lo negara, también estaba roto. Diego, desde la ventana de su despacho, observaba en silencio. No quería admitirlo, pero algo en la forma en que Mariana se movía, su paciencia, su risa suave, la manera en que tarareaba mientras ordenaba los crayones, lo atraía. Era una calidez que la casa del Olmo no había conocido desde Elena. Pero cada vez que sentía esa atracción, el recuerdo de su esposa lo golpeaba como una ola. No podía permitirse sentir de nuevo. El amor, para él, era sinónimo de pérdida. Así que se encerraba aún más, trabajando hasta la medianoche, evitando los pasillos donde pudiera cruzarse con Mariana o Lucía. Pero Mariana no lo dejaba escapar. Una mañana, mientras Diego tomaba café en el comedor, entró con un cuaderno nuevo para Lucía. «Necesita más crayones. Los que tiene están gastados», dijo, su tono directo pero no acusador. Diego levantó la vista, molesto por la interrupción. «Cómpralos, entonces». Mariana cruzó los brazos. «No se trata de los crayones, señor Arancibia. Se trata de que Lucía está empezando a expresarse. Y usted debería verlo». Diego dejó la taza con un golpe seco. «No me digas cómo criar a mi hija». Mariana no se inmutó. «Alguien tiene que hacerlo». El aire se volvió denso. Diego se puso de pie, su altura imponente, pero Mariana no retrocedió. «No sabes nada de mí», gruñó él. «Sé que está dejando que el dolor los consuma a ambos», respondió ella, su voz firme pero cargada de compasión. Diego sintió que su pecho se apretaba. Nadie lo había enfrentado así, nadie había visto tan claro el miedo que escondía tras su frialdad. «Sal de aquí», ordenó, pero su voz tembló, traicionándolo. Mariana obedeció, pero antes de irse, dejó el cuaderno sobre la mesa. «Mírelo, es de Lucía». Cuando Diego lo abrió, encontró un dibujo nuevo. Una niña, una mujer y un hombre junto al mar. La niña era Lucía, la mujer era Mariana, y el hombre era él. Por primera vez en años, Diego sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Esa noche, incapaz de dormir, Diego caminó hasta la habitación de Lucía. La niña dormía, abrazando su cuaderno. Él se sentó a su lado, mirando su rostro tranquilo, y susurró: «Lo siento, pequeña». Era la primera vez que hablaba con ella en meses,
la primera vez que admitía su propia culpa. Pero no era solo a Lucía a quien le debía una disculpa. Mariana, con su valentía y su paciencia, estaba rompiendo las cadenas que lo ataban al pasado, y eso lo aterrorizaba. No quería sentir, no quería desear, pero cada vez que veía a Mariana, algo en él se encendía. Días después, Mariana propuso llevar a Lucía a la playa. «Necesita salir, ver el mundo», le dijo a Diego en el comedor. Él negó con la cabeza. «No es seguro». Mariana frunció el ceño. «Lo que no es seguro es mantenerla encerrada en esta casa, como si el dolor fuera lo único que existe». Diego la miró, su mandíbula tensa. «No voy a discutir esto». Pero Mariana no cedió. «Entonces venga con nosotras. Vea a su hija vivir». Algo en su tono, una mezcla de desafío y súplica, lo hizo ceder. Esa tarde, Diego, Mariana y Lucía caminaron por la playa de Caleta a Barca. Lucía, con los pies descalzos en la arena, corrió hacia las olas y por primera vez dejó escapar una risa tímida. Diego, sentado en una roca, sintió que su corazón se detenía. Esa risa era un eco de Elena, pero también era Lucía, su hija, volviendo a la vida. Mariana se sentó a su lado, observando a Lucía. «Está sanando», dijo suavemente. Diego no respondió, pero sus ojos no se apartaban de la niña. «Gracias», murmuró finalmente, su voz apenas audible. Mariana lo miró, sorprendida. «No hice nada». Diego negó con la cabeza. «Lo haces todo». El silencio que siguió fue diferente, cargado de algo nuevo. Diego sintió el impulso de tomar su mano, de acercarse, pero el miedo lo detuvo. No podía permitirse quererla, no cuando sabía lo que era perder. Esa noche, mientras Lucía dormía, Mariana encontró a Diego en el jardín, con una copa de vino en la mano, mirando el cielo estrellado. «¿Por qué huyes de ella?», preguntó, su voz suave pero directa. Diego cerró los ojos. «¿No entiendes? Entonces explícamelo», insistió ella. Él la miró, y por un momento dejó caer su máscara. «Si me acerco, si dejo que ella, que tú, entren en mi vida, lo perderé todo otra vez». Mariana sintió que su corazón se apretaba. «No todo lo que tocas se rompe, Diego». Él rió, un sonido amargo. «¿Eso crees?». Ella dio un paso más cerca. «Eso sé». El aire entre ellos vibró, demasiado intenso, demasiado peligroso. Diego quiso alejarse, pero no pudo. «Buenas noches, Mariana», dijo, su voz tensa, y se marchó. Pero mientras ella lo veía desaparecer en la casa, supo que algo había cambiado. Diego estaba luchando, no solo contra su dolor, sino contra lo que empezaba a sentir por ella. Y esa lucha, tarde o temprano, lo haría rendirse. Mientras la risa de Lucía en la playa de Caleta a Barca resonaba en el corazón de Diego Arancibia, la casa del Olmo comenzó a transformarse, como si la brisa de Valparaíso hubiera llevado consigo un nuevo aire. Mariana Torres, con su paciencia y su valentía, había abierto una grieta en el muro de Diego, y aunque él luchaba contra los sentimientos que crecían en su pecho, no podía ignorar la calidez que ella traía a su vida y a la de su hija. Lucía, que había pasado meses en silencio, ahora dibujaba con más colores, corría por el jardín y, en raros momentos, dejaba escapar palabras tímidas. Pero Diego, atrapado entre el deseo de avanzar y el miedo a perder de nuevo, seguía resistiéndose, manteniendo a Mariana a una distancia que se volvía cada vez más insostenible. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Mariana seguía desafiando a Diego, no con palabras duras, sino con pequeños gestos. Dejaba dibujos de Lucía en su escritorio, insistía en que se uniera a ellas para tomar helado en los cerros. Lo miraba con una mezcla de ternura y determinación que lo desarmaba. Una tarde, mientras Lucía pintaba en el porche, Mariana se acercó a Diego, que revisaba documentos en el comedor.
Lucía escribió algo hoy, dijo, dejando un papel frente a él. Diego lo tomó, su pulso acelerándose. Era una palabra, escrita con crayón azul. Papá. Sus ojos se nublaron, y por un instante no pudo hablar. Ella te necesita, Diego. Y tú la necesitas a ella, murmuró Mariana. Él levantó la vista, su voz rota. No sé cómo hacerlo. Mariana sonrió suavemente. Solo empieza, yo estaré aquí. Esa noche, Diego entró en la habitación de Lucía mientras ella dormía. Se arrodilló junto a su cama, acariciando su cabello. Voy a intentarlo, pequeña, susurró, su voz temblando. Pero no era solo con Lucía con quien necesitaba intentarlo. Mariana, con su risa que llenaba la casa y su fuerza que lo hacía querer ser mejor, se había convertido en alguien que no podía imaginar perdiendo. Sin embargo, el miedo seguía allí, susurrándole que el amor siempre terminaba en dolor. La tensión entre Diego y Mariana creció, palpable en cada roce accidental, en cada mirada que duraba demasiado. Una noche, mientras ordenaban los juguetes de Lucía, sus manos se rozaron y el aire se cargó de electricidad. Diego retrocedió, su mandíbula tensa. No puedo, murmuró. Mariana lo miró, sus ojos brillando con algo que él no podía ignorar. ¿Por qué sigues luchando contra esto?, preguntó, su voz suave pero firme. Diego cerró los ojos, su respiración pesada. Porque si te dejo entrar, si te amo y te pierdo, no lo soportaré. Mariana dio un paso hacia él, su voz apenas un susurro. No me vas a perder, Diego, pero tienes que elegir vivir. Esas palabras lo golpearon como una ola. Por primera vez, Diego sintió que el miedo no era más grande que su deseo de estar con ella. Sin pensarlo, la tomó de la mano, atrayéndola hacia él. Cuando sus labios se encontraron, el mundo desapareció. El beso fue desesperado, lleno de todo lo que habían reprimido, de la promesa de un futuro que ambos temían, pero anhelaban. Cuando se separaron, Diego apoyó su frente contra la de ella, susurrando: «Te amo, Mariana». Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. «Yo también te amo». Pero el pasado no estaba dispuesto a dejarlos en paz. Una mañana, Marta entró al despacho de Diego con una carta. «Es de la madre de Elena», dijo, su rostro serio. Diego frunció el ceño, abriendo el sobre con manos temblorosas. Era una nota de Clara, la madre de su difunta esposa, pidiéndole que se reunieran. «Tenemos que hablar de Lucía y de la mujer que está en tu vida», decía. El corazón de Diego se apretó. Sabía que Clara nunca había aceptado su dolor, que lo culpaba en parte por la muerte de Elena. No quería enfrentarla, pero no podía ignorarla. Dejó a Mariana con Lucía y manejó hasta la casa de Clara, en un cerro de Valparaíso. La mujer lo recibió con una mirada fría. «¿Cómo pudiste reemplazar a mi hija tan rápido?», acusó, su voz cortante. Diego negó con la cabeza. «No estoy reemplazando a Elena. Ella siempre será parte de mí. Pero Mariana, ella me devolvió la vida, y a Lucía también». Clara le entregó un diario, uno que Elena había escrito antes de morir. «Léelo», dijo. Diego hojeó las páginas, su pecho apretándose al leer las palabras de su esposa. «Si me voy, Diego, no te cierres al amor, pero asegúrate de que quien entre en tu vida ame a Lucía como yo la amo». Diego cerró el diario, su respiración entrecortada. Lucía ya quería a Mariana, la aceptaba, la buscaba. Elena, desde algún lugar, le había dado su bendición. Regresó a la casa del Olmo con una claridad que no había sentido en años. Encontró a Mariana en el jardín, jugando con Lucía. «¿Dónde estabas?», preguntó ella, preocupada. Diego sonrió, tomando su mano. «Enfrentando el pasado y decidiendo nuestro futuro». Sin soltarla se arrodilló frente a ella, con Lucía mirándolos con curiosidad.
Mariana, cásate conmigo. Quiero que seamos una familia, los tres. Mariana, con lágrimas cayendo por sus mejillas, asintió. Sí, Diego, sí. Lucía, por primera vez en mucho tiempo, corrió hacia ellos, abrazándolos, y Diego sintió que su corazón, roto por tanto tiempo, finalmente estaba entero. Meses después, se casaron en una ceremonia sencilla en la playa de Caleta Abarca, con el mar como testigo y Lucía llevando las flores. La casa del Olmo dejó de ser un mausoleo. Sus salones se llenaron de risas, de dibujos pegados en las paredes, de vida. Diego, que había jurado no volver a encontró en Mariana no solo a su amor, sino a su hogar. Lucía, ahora habladora y llena de sueños, creció rodeada de amor, llamando a Mariana Mamá Mari y a Diego Papá, con una sonrisa que iluminaba todo. En las noches, cuando el cielo de Valparaíso se llenaba de estrellas, Diego y Mariana se sentaban en el porche, con Lucía dormida entre ellos, y sabían que cada dolor, cada miedo, había valido la pena. Habían encontrado su milagro, su segunda oportunidad, y esta vez nada los separaría. La casa del Olmo, que una vez fue un eco de pérdida, se convirtió en un refugio de amor. Diego, Mariana y Lucía demostraron que incluso los corazones más rotos pueden sanar, que el pasado, aunque duela, no define el futuro. En Valparaíso, bajo el cielo salado y los cerros que guardan secretos, construyeron una vida donde el amor siempre vencía, un legado que Lucía llevaría consigo, recordándoles a todos que, a veces, las segundas oportunidades son las que nos salvan. La ciudad de Valparaíso despertaba con el rumor del mar y el chirrido de los tranvías trepando los cerros, pero en la cima de un edificio de vidrio en el barrio Puerto, un grito rompió la mañana. ¡Llamen a emergencias! ¡Don Luis está colapsando! En el hospital del Puerto, Ana Torres, de 32 años, terminaba una guardia agotadora. Había pasado la noche entre fiebres, fracturas y un paro respiratorio a las 4 de la madrugada. Soñaba con un mate caliente y una siesta, pero el destino tenía otros planes. Cuando entró a la sala de reanimación, empujada por un llamado urgente, su vida dio un giro que no esperaba. Sobre la camilla, yacía un hombre de 70 años, con el rostro ceniciento y las manos crispadas contra el pecho, luchando por cada respiro. Un residente susurró: «Es Luis Mendoza, el dueño de Bodegas Mendoza, el padre de Diego Mendoza, el tipo que controla media ciudad desde las sombras». Ana no pensó en apellidos ni titulares. Vio a un hombre al borde del abismo y tomó el mando. «Oxígeno, rápido. Prepárenle medicación para el corazón», ordenó, su voz firme a pesar del cansancio. Con el cardiólogo a su lado, trabajó en un torbellino de movimientos precisos, monitoreo, fármacos, compresiones. 20 minutos de tensión pura, donde cada segundo era una batalla. Al final, un suspiro débil señaló la victoria. Luis estaba estable. Ana, sudando bajo su uniforme, anotó en la ficha médica, ajena a la figura que la observaba desde el otro lado del cristal. Diego Mendoza, de 38 años, no era el hombre frío que pintaban las revistas. Bajo su traje impecable y su gesto impenetrable, había un hijo que llevaba meses temiendo este momento. Entró a la unidad de cuidados intensivos, donde su padre descansaba, sedado pero vivo. Ana seguía allí, revisando monitores. «¿Usted lo atendió?», preguntó Diego, su voz baja pero cargada de algo que no era solo curiosidad. «Sí, soy enfermera de esta unidad. Tuvo suerte», respondió ella mirándolo sin titubear. «¿Qué tan grave fue?» «Lo suficiente para no perder tiempo. Está estable, pero hay que esperar a que despierte». Diego extendió la mano. «Gracias. ¿Cómo se llama?» «Ana». Sus manos se encontraron,
y él sostuvo la de ella un segundo más de lo necesario. Ella lo notó, pero no dijo nada. En los días siguientes, Diego apareció cada mañana en el hospital. Al principio, era solo para ver a su padre, pero pronto sus visitas incluyeron a Ana. La encontraba en los pasillos, en la cafetería improvisada del hospital, siempre con una excusa: un café para agradecerle, una pregunta sobre el estado de Luis. «Siempre eres tan directa, ¿no?», le dijo un día, mientras compartían un mate en una mesa de plástico. «No me gusta perder el tiempo. Hablo con personas, no con títulos», respondió ella con una media sonrisa. Diego rió, algo raro en él. «Eso me gusta. La mayoría mide cada palabra conmigo». Ana arqueó una ceja. «No soy la mayoría». El quinto día, Luis despertó. Débil, con la voz rasposa, miró a Ana desde su cama. «¿Dónde estoy?» «En el hospital. Tuvo un infarto, pero está vivo», dijo ella, ajustando el suero. «¿Usted me salvó?» «Fui parte del equipo. Descanse, señor Mendoza». Él la miró con una intensidad que la descolocó. «Ana Torres, no lo olvidaré». Diego, esperando en la puerta, la interceptó al salir. «¿Te invito a cenar?» Ana negó con la cabeza. «No ceno con familiares de pacientes». «¿Y si mi padre sale mañana?» «Entonces lo pensamos». El alta llegó, y Luis volvió a su casa en el Cerro Alegre, con un plan de rehabilitación estricto. Ana, profesional hasta el final, se despidió con un nudo en el pecho que no entendía. «¿Vendrás a vernos?», preguntó Luis, con una chispa en los ojos. «No creo que deba». «Hazlo por ti, no por nosotros». Diego no insistió ese día, pero al siguiente llegó un mensaje: «Café, no cena», sin hablar de negocios. Ana dudó, pero respondió: «Bueno». Se encontraron en una cafetería pequeña en el Cerro Concepción, lejos de los flashes y los lujos. Ana llegó con su uniforme arrugado, Diego con una camisa simple que no gritaba riqueza. «¿Cómo está tu padre?», preguntó ella. «Mejor, pero no vine por él». «¿Entonces?» «Quiero conocerte, Ana. Eres distinta. No intentas impresionarme, y eso es nuevo para mí». Hablaron de todo menos de trabajo. Ana contó de su infancia en un barrio obrero, de su madre que cosía hasta medianoche para pagar sus estudios. «Siempre quise ser enfermera, pero no sabía si era por ayudar o por no decepcionarla». Diego, por primera vez, habló de su padre, un hombre que lo crió con mano dura, enseñándole que las emociones eran un lujo. «Por eso me cuesta cuando alguien como tú me sacude sin avisar». «¿Te estoy sacudiendo?», preguntó ella con una sonrisa. «Sí, y no me molesta». No hubo besos ni promesas, pero algo nació, algo frágil y verdadero, como el sol que se cuela entre los cerros al amanecer. Los días siguientes trajeron más encuentros: un mate en el puerto, un paseo por los murales del Cerro Bellavista. Ana, que había jurado no dejar entrar a nadie tan rápido, se sorprendía riendo con Diego, sintiéndose vista sin necesidad de explicarse. Pero en su pecho, un eco del pasado susurraba cautela. Diego, por su parte, lidiaba con las miradas de su círculo, que no entendían por qué un hombre como él perdía el tiempo con una enfermera. «No es tiempo perdido», les decía, con una firmeza que los callaba. Una noche, en el malecón, Ana tomó su mano sin pensarlo. «Tengo miedo, Diego». «¿De qué?» «De que esto sea demasiado bueno para durar». «Entonces lo hacemos durar, Ana. Prometo quedarme, incluso si no sé cómo». En ese momento, bajo las luces del puerto, sellaron algo que no necesitaba nombre, pero que ya era inevitable. Mientras el lazo entre Ana Torres y Diego Mendoza se tejía con paseos por los cerros de Valparaíso y mates compartidos bajo las luces del puerto, una sombra del pasado de Ana comenzaba a deslizarse entre las grietas de su nueva felicidad. Los encuentros con Ana seguían, pero ella estaba más callada, sus risas menos frecuentes. Diego lo notó. Una tarde,
Mientras caminaban por el cerro Bellavista, él tomó su mano. «¿Qué pasa, Ana? Estás aquí, pero no del todo». Ella dudó, mirando los murales de colores que cubrían las paredes. «Es solo el trabajo. Muchas guardias. No era mentira, pero tampoco la verdad». Diego no insistió, pero sus ojos decían que no le creía del todo. Esa noche, sola en su departamento, Ana sacó la foto del sobre y la miró hasta que las lágrimas cayeron. No era solo miedo a Marcos, era miedo a que Diego, al conocer su pasado, viera en ella a alguien roto, alguien que no encajaba en su vida. Días después, otro mensaje llegó. Esta vez, un correo desde una cuenta anónima. «Sé con quién estás. No te gusta fingir, ¿verdad?». Ana sintió que el aire se volvía espeso. Fue al hospital, buscando consuelo en la rutina, pero su amiga Marta, la enfermera que siempre veía más allá, la encontró en el descanso. «Ana, estás pálida. ¿Qué te pasa?». Ana se quebró, mostrándole la foto. «Es él, Marta. Volvió». Marta apretó su mano. «No estás sola ahora. Tienes a Diego. Contáselo». Ana negó. «¿Y si no entiende? Su mundo es tan complicado». Marta suspiró. «Si es lo que parece, querrá estar ahí. Pero no dejes que esto te coma sola». Ana decidió hablar, pero antes de que pudiera, Marcos dio un paso más. Una mañana, un ramo de flores llegó al hospital con su nombre. La nota decía: «Siempre te encontraré». Ana lo tiró a la basura, pero el miedo se quedó. Esa tarde, Diego la esperó fuera del hospital con un café en la mano. «¿Quién te mandó flores?», preguntó, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ana mintió. «Una paciente agradecida». Diego asintió, pero la tensión entre ellos creció, como una cuerda a punto de romperse. Una noche, en el malecón, Ana no pudo más. Tomó la mano de Diego y, con la voz temblando, dijo: «Necesito contarte algo». Le habló de Marcos, de los años en que vivió bajo su sombra, de cómo escapó y pensó que era libre. Le mostró la foto, el correo, las flores. Diego escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando terminó, él la abrazó fuerte. «No estás sola, Ana. Esto lo enfrentamos juntos». Pero en su voz había algo más, una furia contenida que ella no había visto antes. Diego actuó rápido. Contactó a un abogado amigo y pidió rastrear los mensajes. «No quiero que vivas con miedo», le dijo a Ana, pero ella, aunque agradecida, sentía un nudo en el pecho. «No quiero que esto te arrastre, Diego. Tu vida ya es complicada». Él la miró, serio. «Mi vida eres tú ahora, y nadie va a tocarte». Sus palabras eran un bálsamo, pero también un peso. Ana sabía que Marcos no se rendiría fácil, y temía que Diego, con su poder y su temperamento, pudiera cruzar una línea que los cambiara a ambos. Los días siguientes fueron una danza delicada. Diego estaba más presente, acompañándola a casa, revisando su auto antes de que ella subiera. Ana lo agradecía, pero también se sentía vigilada, como si el control de Marcos se hubiera transformado en la protección de Diego. Una tarde, en la cafetería del Cerro Concepción, ella lo enfrentó. «No quiero que me cuides como si fuera de cristal. Quiero ser tu igual, no tu responsabilidad». Diego bajó la mirada. «No sé hacer esto de otra manera, Ana, pero lo intento». Ella tomó su mano. «Entonces intentémoslo juntos, sin miedo, sin escondernos». Pero el pasado no descansaba. Una noche, Ana recibió una llamada sin número. No habló, pero escuchó una respiración pesada al otro lado. Colgó, con el corazón acelerado. Al día siguiente, un sobre idéntico al primero llegó al hospital. Esta vez, la foto era de ella y Diego, tomada días atrás en el puerto. La nota decía: «No siempre ganas». Ana, temblando, supo que Marcos estaba más cerca de lo que creía. Corrió a buscar a Diego,
con la foto en la mano, y por primera vez sintió que no solo estaba protegiendo su corazón, sino también el futuro que apenas comenzaban a construir. Mientras la amenaza de Marcos se cernía sobre Ana Torres y Diego Mendoza, como una nube oscura sobre los cerros de Valparaíso, su amor, aún frágil, se enfrentaba a su prueba más dura. La foto de ellos en el puerto, con la nota cruel de «No siempre ganas», era un recordatorio de que el pasado de Ana no solo acechaba, sino que buscaba destruir lo que estaban construyendo. Diego, con la furia contenida de quien protege lo que ama, insistió en reforzar la seguridad. Contrató a un detective privado para rastrear a Marcos y pidió a su abogado que preparara una denuncia. Ana, aunque agradecida, sentía que la libertad que tanto le había costado ganar se desvanecía bajo el peso de la vigilancia. «No quiero vivir mirando por encima del hombro, Diego», le dijo una noche, con los ojos brillando de frustración. «Esto no es vida». Él tomó sus manos, su voz suave pero firme. «No es para siempre, Ana, solo hasta que estés a salvo». El detective encontró rastros de Marcos, un departamento alquilado en Viña del Mar, movimientos bancarios recientes, incluso un historial de mensajes enviados desde cuentas falsas. Pero antes de que pudieran enfrentarlo, Marcos dio un paso más audaz. Una mañana, Ana salió del hospital del puerto y lo vio, parado al otro lado de la calle, con una sonrisa que le heló la sangre. No se acercó, solo la miró, como si su presencia fuera suficiente para recordarle quién había tenido el control alguna vez. Ana, con el corazón latiendo en la garganta, entró al hospital y llamó a Diego. «Está aquí», dijo, su voz temblando. Diego llegó en minutos, pero Marcos ya se había ido. «No puedo seguir así», confesó Ana, con lágrimas cayendo. «Me está quitando todo otra vez». Diego la abrazó. «No te va a quitar nada, te lo juro». Esa noche, Ana tomó una decisión. No podía dejar que el miedo dictara su vida. Con la ayuda de Marta, su amiga enfermera, y el abogado de Diego, fue a la comisaría. Denunció a Marcos por acoso, presentando las fotos, los correos, las notas. «No quiero esconderme más», dijo al oficial, con una firmeza que la sorprendió a sí misma. La denuncia desencadenó una orden de alejamiento, pero Marcos, como un fantasma, parecía desvanecerse antes de que lo encontraran. Diego, frustrado, quería más. «Podemos contratar seguridad, mudarnos lejos». Pero Ana negó con la cabeza. «No voy a huir. Quiero vivir, Diego, no sobrevivir». El hospital, que siempre había sido su refugio, comenzó a sentirse diferente. Rumores sobre su relación con Diego circulaban entre colegas. Algunos la admiraban por su valentía, otros, envidiosos, susurraban que estaba con él por interés. Una tarde, la jefa de enfermería la llamó. «Ana, tu trabajo es impecable, pero esta exposición no ayuda al hospital. ¿Considerarías un traslado?» Ana, con el pecho apretado, respondió. «No hice nada malo. Si me voy, es porque yo lo decido, no porque me empujen». Salió de la oficina temblando, pero con la cabeza alta. Esa noche, le contó a Diego, esperando que insistiera en que se quedara. Pero él solo dijo: «Tú decides tu camino, Ana. Yo estaré contigo, sea cual sea». Inspirada por su propia resistencia, Ana tuvo una idea. Valparaíso, con sus barrios humildes y sus cerros llenos de historias, necesitaba más que hospitales fríos. Junto a Diego, comenzaron a planear un centro comunitario de salud, un lugar donde las mujeres, especialmente las que habían enfrentado abuso, pudieran encontrar atención médica y apoyo emocional. «No quiero salvar a nadie», le dijo a Diego mientras dibujaban planos en una mesa llena de migas de pan. «Solo quiero que no se sientan solas, como yo me sentí». Diego sonrió. «Eso ya es salvar, aunque no lo admitas». El centro tomó forma en un terreno del Cerro Barón, una casa antigua que renovaron con donaciones y el apoyo de la comunidad.
Ana lideraba el proyecto, organizando voluntarios, hablando con médicos, incluso convenciendo a Marta para unirse. Diego, por su parte, dejó varias responsabilidades en Bodegas Mendoza, enfocándose en financiar el centro y en escribir sobre salud mental en un blog que, para su sorpresa, ganó seguidores. «Nunca pensé que escribiría sobre algo que no fuera negocios», le confesó a Ana una noche. Ella rió. «Estás cambiando, Diego, y me gusta». Pero no todo era perfecto. La tensión de los últimos meses había dejado grietas. A veces, Ana se perdía en silencios largos. Diego, en su afán de protegerla, olvidaba darle espacio. Una madrugada, ella lo encontró despierto, mirando el mar desde el balcón. «¿Estás feliz, Diego?» Él dudó. «Sí, pero a veces siento que no sé cómo hacer esto bien». Ana tomó su mano. «No necesitamos hacerlo perfecto, solo juntos». Marcos apareció una última vez. Un correo llegó a Ana. «Me voy. No gano nada quedándome. Pero no creas que esto termina». Ella lo leyó, lo borró y no sintió nada. Por primera vez, sus palabras no la tocaron. Se lo contó a Diego, no como víctima, sino como alguien que había recuperado su voz. «Se acabó, Diego. No porque él lo diga, sino porque yo lo decidí». Él la abrazó, con orgullo en los ojos. «Eres más fuerte que cualquiera que conozca». El centro abrió un atardecer, con los cerros pintados de dorado. No hubo cámaras ni discursos grandiosos, solo vecinos, pacientes, amigos. Ana cortó una cinta improvisada, con lágrimas que no eran de tristeza, sino de sanación. Diego desde el fondo la miraba como si la viera por primera vez. Marta, con una sonrisa, susurró: «Lo lograste, Ana». Pero ella negó. «Lo logramos todos». Esa noche, en la terraza del centro, Diego la tomó de la mano. «¿Quieres casarte conmigo?» Ana, sorprendida, rió. «¿Así, sin anillo ni nada?» «No necesito más que a ti». Ella lo besó, lento, firme. «Sí, Diego, pero sin lujos, solo nosotros». Él sonrió. «Como quieras, mi amor». Años después, el centro era un faro en Valparaíso, un lugar donde las historias de dolor se transformaban en esperanza. Ana y Diego, ahora casados, criaban a una niña adoptada, Lucía, que llenaba sus días de risas y preguntas. Una tarde, mientras pintaban un mural en el centro, Lucía preguntó: «¿Cómo se conocieron?» Ana miró a Diego, con una sonrisa. «Salvé a su papá, pero él me salvó a mí, sin darse cuenta». Diego añadió: «Y luego aprendimos a no tener miedo». Lucía, con crayones en la mano, asintió. «Entonces, son una familia valiente». Bajo el sol de Valparaíso, con el mar cantando a lo lejos, Ana y Diego supieron que su amor, forjado en luchas y elecciones, era eterno, no porque fuera perfecto, sino porque era suyo. En las colinas verdes de Valdeor, un reino de campos dorados y ríos cristalinos, vivía Elena, una joven de 22 años marcada por la pérdida. Hija de un noble que cayó en desgracia, Elena quedó huérfana a los 10 años tras la muerte de sus padres en un incendio. Recogida por sus tíos, don Francisco y doña Carmen, su vida no encontró el refugio que necesitaba. En su mansión de piedra en las afueras de la capital, Elena fue tratada como una criada, relegada a fregar suelos y lavar ropa, mientras sus primas, Sofía y Clara, se pavoneaban con vestidos de terciopelo y collares de perlas. La mansión, con sus altos ventanales y salones decorados con tapices, era un mundo de opulencia que a Elena solo le estaba permitido limpiar. Sofía, de mirada afilada, y Clara, con su risa cruel, no perdían oportunidad de recordarle su lugar. «Nunca serás como nosotras, Elena», decía Sofía, ajustándose un broche reluciente. «¿Quién querría a una criada como tú?», añadía Clara, su voz goteando desprecio.
Elena callaba, no por miedo, sino por una tristeza que le pesaba como una losa. Sin embargo, guardaban un brillo de resistencia, un fuego que se negaba a apagarse. Cada noche, agotada tras largas jornadas, Elena se sentaba junto a la ventana de su pequeña habitación en el ático. Allí, bajo el cielo estrellado de Valdeor, soñaba con un mundo donde su valor no estuviera definido por su pasado. Imaginaba escapar, ser vista por quien realmente era, pero esos sueños se desvanecían con el amanecer, cuando el trabajo la reclamaba. A pesar de todo, su corazón albergaba una esperanza silenciosa, un anhelo de algo más grande que las paredes de la mansión. Un día, un mensajero real llegó con un anuncio que estremeció el reino. El rey Adrián, de 30 años, había decidido buscar una reina. Un gran baile se celebraría en el palacio de Valdeor, y todas las familias nobles debían enviar a sus hijas. La noticia desató un frenesí. Sofía y Clara se lanzaron a preparar sus atuendos, eligiendo sedas y joyas con una obsesión que llenaba la casa de alboroto. «Elena, en el baile, ¿te imaginas?», se burló Sofía, agitando un abanico de plumas. «Nadie miraría a una criada como tú, aunque te pusieras el vestido más caro del reino», añadió Clara, riendo. Las palabras cortaron, pero Elena sintió una chispa encenderse en su interior. Sabía que no la dejarían asistir, pero la idea del baile, de un rey que buscaba algo más allá de la riqueza, la intrigaba. ¿Qué quería Adrián? ¿Belleza? ¿Poder? ¿O algo más profundo? Mientras Sofía y Clara partían hacia el palacio en un carruaje dorado, Elena se quedó sola, barriendo el salón vacío. La mansión, silenciosa sin las voces de sus primas, parecía más grande, más fría. Pero entonces algo cambió. Un golpe suave en la puerta la sacó de su rutina. Era Marta, su amiga de la infancia, ahora costurera en la ciudad. Marta entró con una sonrisa traviesa y un vestido en los brazos, un sencillo pero elegante diseño de satén verde que brillaba como las colinas de Valdeor al amanecer. «Pensé que lo necesitarías», dijo, entregándoselo. «Vas al baile, Elena». Elena se quedó inmóvil, el corazón acelerado. «No puedo, Marta. Mis tíos, Sofía, Clara, nunca lo permitirían». Marta se acercó, tomándole las manos. «Están en el palacio, Elena. Esta es tu oportunidad. Muéstrales quién eres». Elena dudó, el miedo anclándola al suelo. Sabía que arriesgaba todo, el enojo de sus tíos, el desprecio de sus primas, quizás hasta su lugar en la casa. Pero al mirar el vestido, sintió que el peso de años de humillaciones comenzaba a desvanecerse. «¿Y si no me ve?», susurró. Marta sonrió, sus ojos brillando con complicidad. «El rey está cansado de joyas y títulos. Te verá, Elena, no por el vestido, sino por lo que llevas dentro». Con esas palabras, Elena tomó una decisión. Con la ayuda de Marta, se preparó. Se lavó el rostro, dejó que su cabello oscuro cayera en ondas suaves y se puso el vestido. Al mirarse en el espejo, no reconoció a la criada de siempre. Era una mujer fuerte, lista para reclamar su lugar. Bajo la protección de la noche, Elena y Marta caminaron hacia el palacio, escondidas en las sombras para evitar miradas indiscretas. El palacio de Valdeor, con sus torres blancas y jardines iluminados por antorchas, era un sueño hecho realidad. La música flotaba en el aire, y las puertas doradas del salón principal estaban abiertas, revelando un mundo de lujo. Elena respiró hondo, el estómago revuelto por los nervios. «¿Lista?», preguntó Marta, apretándole el hombro. «Lista», respondió Elena, aunque su voz temblaba. Al cruzar el umbral, sintió las miradas de los nobles, algunas curiosas, otras despectivas. Su vestido era sencillo comparado con los atuendos extravagantes de las demás, pero había algo en su porte, en la dignidad silenciosa de sus pasos, que atraía la atención. En lo alto de una escalinata, el rey Adrián observaba la multitud. Su rostro llevaba el peso de un reino. Había saludado a decenas de mujeres,
todas con sonrisas ensayadas y promesas vacías, pero ninguna lo había conmovido, hasta que sus ojos encontraron a Elena. El salón pareció desvanecerse. La música, las risas, todo se apagó bajo la intensidad de su mirada. Elena sintió que el aire se le escapaba, pero no apartó los ojos. Adrián bajó las escaleras lentamente, sin romper el contacto visual. Los susurros llenaron el aire, y Sofía y Clara, desde un rincón, observaron con incredulidad. Cuando Adrián se detuvo frente a Elena, el silencio era absoluto. «Elena», dijo, su voz grave pero cálida, como si probara el nombre. «Me gustaría conocerte mejor». El corazón de Elena dio un vuelco. La criada olvidada había captado la atención del rey, y esa noche su vida dio un giro que nunca imaginó. El silencio en el gran salón del Palacio de Valdeor era tan denso que cada susurro parecía un grito. Los nobles, ataviados con sus mejores galas, observaban con una mezcla de asombro y desdén mientras el rey Adrián, de pie frente a Elena, ignoraba a las demás mujeres que habían pasado semanas perfeccionando sus sonrisas y vestidos. Sofía y Clara, desde un rincón, apretaban los puños, sus rostros encendidos de furia. «¿Cómo se atreve?», siseó Sofía, su abanico temblando en la mano. «Es una criada, una nadie. Esto es un insulto», murmuró Clara, sus ojos entrecerrados planeando ya alguna venganza. Pero para Elena, el mundo se había reducido a la mirada de Adrián, cuyos ojos castaños parecían buscar algo en los suyos, algo que ella misma no sabía que llevaba dentro. Adrián inclinó la cabeza con una cortesía que contrastaba con su autoridad. «¿Me concederías un paseo por los jardines?», preguntó, su voz baja pero firme. Elena, con el corazón galopando, asintió, incapaz de encontrar palabras. La multitud se abrió mientras él la guiaba hacia las puertas que daban a los jardines del palacio, iluminados por faroles que titilaban como estrellas. El aire fresco de la noche acarició el rostro de Elena, calmando el calor que le quemaba las mejillas. Caminaron en silencio al principio, el crujido de la grava bajo sus pies como único sonido. Elena sentía la mirada de Adrián, no como un juicio, sino como una curiosidad genuina, algo que nadie en la mansión de sus tíos le había ofrecido jamás. «Hay algo en ti que no puedo explicar», dijo Adrián, deteniéndose junto a una fuente donde el agua danzaba bajo la luz de la luna. «No es solo tu presencia, aunque es imposible no notarla. Es una fuerza, una verdad que no veo en las demás». Elena tragó saliva, sus manos apretando la tela de su vestido verde. Nadie, nunca, le había hablado así. «Majestad, no sé qué decir», respondió, su voz apenas un susurro. «No soy como las otras mujeres aquí. No tengo títulos, ni riquezas. Soy solo yo». Adrián sonrió, una sonrisa que suavizaba el peso que llevaba en su rostro. «Eso es exactamente lo que me intriga, Elena. Estoy cansado de títulos y promesas vacías. Quiero saber quién eres tú, no lo que otros dicen que deberías ser». Sus palabras la desarmaron. Por un momento, Elena olvidó el salón lleno de nobles, las miradas venenosas de sus primas, el miedo a las consecuencias. Habló, vacilante al principio, pero con una sinceridad que fluía como un río desbordado. Le contó de su infancia rota, de la pérdida de sus padres, de los años en la mansión donde sus tíos la trataron como una sombra. «Me decían que no valía nada», confesó, mirando el agua de la fuente. «Y a veces lo creía. Pero siempre hubo algo en mí que no se rendía, algo que soñaba con más». Adrián escuchaba en silencio, su rostro serio pero cálido. Cuando terminó, él tomó su mano, un gesto tan inesperado que Elena sintió un escalofrío. «Eres más fuerte de lo que crees, Elena», dijo. «Llevar esa esperanza después de tanto dolor, eso es lo que busco en una reina». El momento se rompió con el sonido de pasos apresurados. Un guardia se acercó, inclinándose ante Adrián. «Majestad, los consejeros solicitan su presencia. Es urgente». Adrián suspiró,
el peso del reino cayendo de nuevo sobre sus hombros. «Volveré al salón, pero quiero verte mañana, Helena. Ven al palacio al mediodía». Ella asintió, el corazón dividido entre la emoción y el pánico. Cuando Adrián se alejó, Marta, que había estado esperando discretamente, corrió hacia ella. «Lo hiciste, Helena. El rey no podía apartar los ojos de ti». Pero Helena apenas sonrió. Sabía que lo que acababa de comenzar no sería fácil. El regreso a la mansión fue un torbellino de emociones. La noche la protegía, pero al cruzar el umbral, encontró a Sofía y Clara esperándola en el salón, sus rostros como máscaras de furia. «¿Crees que puedes robarnos al rey?», escupió Sofía, dando un paso hacia ella. «Fue suerte, Helena. Una criada no puede competir con nosotras», añadió Clara, su voz fría como el hielo. Helena, agotada pero fortalecida por la noche, levantó la barbilla. «No busco competir con nadie», dijo, su voz firme. «Solo fui yo misma, algo que tal vez deberíais probar». Las palabras dejaron a sus primas sin respuesta, pero sus miradas prometían problemas. Helena subió al ático, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y orgullo. Por primera vez, sintió que tenía el poder de cambiar su destino. Al día siguiente, mientras fregaba el suelo bajo la mirada severa de doña Carmen, su mente estaba en el palacio. La idea de volver a ver a Adrián la llenaba de nervios, pero también de una determinación nueva. Cuando llegó la hora, escapó de la mansión con la excusa de un encargo y corrió hacia el palacio, donde una doncella la guió a los jardines. Adrián la esperaba junto a un roble, su figura menos imponente sin la corona, más humana. «Me alegra que hayas venido», dijo, sonriendo. Quería hablar lejos del bullicio de la corte. Pasearon entre rosales y Helena, más relajada, le habló de sus sueños, de cómo imaginaba un Valdeor donde todos, no solo los nobles, tuvieran una voz. Adrián la escuchaba, sorprendido por su claridad. «Tú ves el reino como yo», dijo. «No solo como un trono, sino como personas. Por eso te necesito a mi lado». Sus palabras eran un sueño, pero también un peso. Helena sabía que estar con Adrián significaba enfrentar no solo a sus primas, sino a toda la corte. «Tengo miedo, Adrián», admitió, usando su nombre por primera vez. «No de ti, sino de lo que esto significa. Tu mundo es tan diferente al mío». Él tomó su rostro con suavidad, sus ojos llenos de una promesa. «No será fácil, pero no estarás sola. Quiero ser el hombre que mereces, no solo el rey». El roce de sus manos era cálido, pero el momento se quebró con un grito lejano. Un guardia corrió hacia ellos, alarmado. «Majestad, hay un problema en el salón. Los nobles están furiosos por los rumores sobre Helena». Adrián apretó los labios, pero tomó la mano de Helena. «Ven conmigo. No dejaré que te enfrenten sola». Mientras caminaban hacia el salón, Helena sintió el peso de lo que venía. Sofía y Clara, junto a los otros nobles, estaban listos para atacarla, pero algo en ella había cambiado. Ya no era la criada silenciosa. Con Adrián a su lado, estaba lista para enfrentar lo que viniera, aunque el camino estuviera lleno de espinas. Mientras el eco del baile y las intrigas de la corte resonaban en el palacio de Valdeor, Helena y Adrián enfrentaban un reino dividido, donde el amor que los unía era tanto una fortaleza como un desafío. La confrontación con Sofía y Clara había marcado un punto de inflexión, pero no el final de la lucha. Los nobles, encabezados por don Diego, seguían murmurando en los pasillos, cuestionando la legitimidad de Helena como futura reina. Las amenazas anónimas, cartas selladas con veneno verbal, llegaban al palacio con frecuencia, y los rumores, alimentados por la envidia, pintaban a Helena como una oportunista que había hechizado al rey. Sin embargo, el apoyo del pueblo crecía. Los campesinos de Valdeor, que conocían la lucha y el sacrificio, veían en Helena un símbolo de esperanza.
alguien que entendía sus penurias. Cada día, multitudes se reunían frente al palacio, coreando su nombre, sus voces un recordatorio de que no estaba sola. Helena, ahora instalada en una modesta habitación en el palacio, se preparaba para la ceremonia que la consagraría como reina. Marta, su fiel amiga, la ayudaba a ajustar un vestido dorado, sencillo pero elegante, con bordados que reflejaban la luz como los campos de Valdeor al amanecer. Mientras se miraba en el espejo, Helena apenas reconocía a la mujer que había sido. La criada silenciosa, doblegada por el desprecio, había dado paso a una figura de dignidad y coraje. «¿Estás lista, Helena?», dijo Marta, apretándole la mano. «No solo para hoy, sino para todo lo que venga». Helena sonrió, su corazón latiendo con una mezcla de nervios y determinación. «Gracias, Marta. Sin ti, nunca habría llegado hasta aquí». Pero incluso con el apoyo de Marta y Adrián, sabía que el camino no sería fácil. La corte seguía siendo un nido de víboras, y Sofía y Clara, aunque humilladas, no se rendirían. La mañana de la ceremonia, el palacio estaba alborotado. El gran salón, adornado con tapices dorados y flores frescas, vibraba con la expectativa. Nobles y ciudadanos comunes se mezclaban en una tensa armonía, sus miradas fijas en el trono donde Adrián y Helena aparecerían. Helena, de pie junto a una ventana, contemplaba los jardines, donde el sol pintaba de oro los árboles. Adrián se acercó, su armadura ceremonial reluciendo bajo la capa carmesí. «Te ves como la reina que Valdeor necesita», dijo, tomándole la mano. «Hoy no solo te coronan a ti, Helena. Coronamos un futuro donde el corazón importa más que el linaje». Ella asintió, sintiendo que su fuerza se multiplicaba con sus palabras. «Lo haremos juntos, Adrián, pase lo que pase». Cuando las trompetas anunciaron su entrada, el salón se sumió en un silencio reverente. Helena caminó junto a San Adrián, su vestido dorado capturando la luz, su paso firme a pesar de las miradas escrutadoras. Sofía y Clara, en un rincón, observaban con rostros pétreos, sus manos apretadas en puños. Don Diego y otros nobles mantenían expresiones neutrales, pero sus ojos destilaban recelo. El sumo sacerdote, un hombre de rostro sereno, se adelantó con la corona de reina en las manos, un círculo de oro engastado con esmeraldas que brillaban como los ríos de Valdeor. «Helena», comenzó, su voz resonando, «¿aceptas ser reina de Valdeor, jurando guiar este reino con sabiduría, justicia y compasión?» Helena miró a Adrián, cuyos ojos le ofrecían una confianza absoluta, luego al sacerdote y finalmente al pueblo, cuyas caras reflejaban esperanza. «Acepto», dijo, su voz clara y firme, «con todo mi corazón y mi alma». El sacerdote colocó la corona sobre su cabeza, y por un instante, el mundo pareció detenerse. El peso del metal era real, pero también lo era la certeza de que estaba donde debía estar. El salón estalló en aplausos, aunque no todos eran sinceros. Los ciudadanos comunes vitoreaban con fervor, mientras los nobles aplaudían con frialdad, algunos forzando sonrisas. Pero la paz duró poco. Antes de que el sacerdote pudiera concluir, un grito cortó el aire. Sofía, incapaz de contener su rabia, se abrió paso entre la multitud, su rostro desencajado. «¡Esto es una farsa!», exclamó, señalando a Helena. «Una criada no puede ser reina. Arruinará Valdeor con su ignorancia». El salón se llenó de murmullos, y Clara, a su lado, intentó apoyarla, pero su voz se perdió en el caos. Los guardias avanzaron, pero Adrián levantó una mano, deteniéndolos. Bajó del trono, su presencia imponente silenciando a la multitud. «Sofía», dijo, su voz gélida, «tu desprecio no cambia la verdad. Helena es reina porque su corazón y su fuerza superan cualquier título. Si no puedes aceptar eso, no tienes lugar en esta corte». Sofía palideció, su furia dando paso a la derrota. Clara, temblando, tiró de su brazo,
y ambas fueron escoltadas fuera en silencio. Don Diego y los nobles, conscientes de la autoridad de Adrián, inclinaron la cabeza, aunque sus miradas prometían futuras intrigas. Helena, de pie junto al trono, sintió el peso de la corona, pero también una nueva claridad. Ya no era la criada que temía las sombras, era la reina y estaba lista para enfrentar lo que viniera. Cuando la ceremonia terminó, el salón se vació, dejando a Cuiquelna y Adrián solos. Él la miró con ternura, sus manos encontrando las de ella. «Lo hiciste, mi reina», dijo, su voz cargada de orgullo. «Baldeor tiene suerte de tenerte». Helena sonrió, agotada pero en paz. «No fue fácil, Adrián, y sé que los desafíos seguirán, pero contigo puedo enfrentarlos todos». Se abrazaron, el silencio del salón envolviéndolos como una promesa. En los meses siguientes, Helena y Adrián trabajaron para transformar Baldeor. Abrieron escuelas para los hijos de campesinos, reformaron las leyes para proteger a los más vulnerables y escucharon las voces del pueblo. La clínica comunitaria que fundaron en la capital, inspirada en la compasión de Helena, se convirtió en un símbolo de su reinado. Sofía y Clara, desterradas a una provincia lejana, nunca volvieron a interferir, y los nobles, aunque reticentes, comenzaron a aceptar el cambio. Marta, nombrada consejera de confianza, permaneció al lado de Helena, su amistad un ancla en las tormentas de la corte. Una tarde, años después, Helena y Adrián paseaban por los jardines del palacio, ahora abiertos al pueblo. Sus dos hijos, Lucía y Mateo, corrían entre las flores, sus risas llenando el aire. «Mira lo que hemos construido», dijo Helena apoyándose en Adrián. «Un reino donde todos tienen un lugar». Él la besó suavemente, su mirada llena de amor. «Contigo, Helena, todo fue posible». Bajo el cielo dorado de Baldeor, su amor, nacido en la adversidad, se convirtió en el cimiento de una nueva era, una donde la fuerza del corazón reinaba sobre cualquier corona. Y así, la criada que nunca debió ser reina, se convirtió en la soberana que cambió un reino para siempre. La casa de los cipreses se alzaba imponente en las afueras de Valparaíso, una mansión de piedra y ventanales que parecía susurrar historias de opulencia y soledad. Sus salones, adornados con lámparas de cristal y alfombras tejidas a mano, eran un eco de riqueza, pero carecían de vida. Desde que Helena murió, la casa se había convertido en un sepulcro de recuerdos, y su dueño, Lucas Rivera, en un hombre que apenas existía. Lucas, de 40 años, había sido un titán en el mundo de los negocios, un hombre cuya sola presencia intimidaba. Pero la muerte de su esposa lo despojó de su fuerza. Sus días se reducían a firmar documentos en su despacho, evitando el mundo, incluida su hija de 6 años, Sofía. Cada vez que miraba los ojos de la niña, idénticos a los de Helena, el dolor lo atravesaba como un cuchillo, y él, incapaz de enfrentarlo, se escondía en su trabajo. Una mañana, mientras la brisa del Pacífico se colaba por las ventanas, la señora Marta, el ama de llaves de la casa, interrumpió el silencio de Lucas. «Señor Rivera, Sofía necesita una nueva niñera», dijo con firmeza, sus manos cruzadas sobre el delantal. Lucas, hundido en un mar de papeles, apenas levantó la vista. «¿Otra?», murmuró, su voz cargada de cansancio. Marta asintió. «La última se fue ayer. La niña no come, no duerme bien y... bueno, usted sabe cómo es». Lucas lo sabía. Desde la muerte de Helena, Sofía se había encerrado en sí misma. No hablaba, apenas miraba a nadie, y las pesadillas la despertaban gritando. Las niñeras, una tras otra, se marchaban agotadas. «Encuentre a alguien», dijo Lucas, sin emoción, como si estuviera firmando un contrato más. Lo que Lucas no podía prever
era que la llegada de una joven al día siguiente cambiaría el rumbo de su vida. Al amanecer, una mujer de 24 años cruzó el portón de la mansión. Se llamaba Ana Torres. Su ropa era sencilla, pero sus ojos brillaban con una chispa que no se apagaba. Ana no había tenido una vida fácil. Huérfana desde los 10 años, creció en hogares temporales, aprendiendo a sobrevivir con poco más que su voluntad. Pero nunca perdió la fe en las segundas oportunidades, y este trabajo, cuidar a una niña en una mansión de Valparaíso, era su chance de empezar de nuevo. Marta la recibió en la entrada, evaluándola con una mirada escrutadora. ¿Has cuidado niños antes?, preguntó. Ana asintió. Trabajé en un jardín infantil 3 años. Sé cómo tratar con ellos. Marta suspiró. Espero que seas paciente. La niña es complicada y el señor Rivera no es fácil. Ana sintió un escalofrío. Había oído de Lucas Rivera, el magnate que parecía hecho de hielo, el hombre que perdió a su esposa y, con ella, su humanidad. Pero Ana no se intimidaba. Ella también conocía el dolor y, a diferencia de Lucas, había aprendido a no dejar que la consumiera. La llevaron al despacho, un cuarto de paredes oscuras donde Lucas estaba sentado tras un escritorio de caoba. Su figura imponía, pero sus ojos, apagados y distantes, parecían pertenecer a un hombre que había olvidado cómo vivir. «Señor Rivera, esta es Ana Torres», anunció Marta. Lucas la miró sin levantarse, su rostro una máscara de indiferencia. «Edad», dijo, como si estuviera entrevistando a un empleado cualquiera. «24 años», respondió Ana, sosteniendo su mirada. «Experiencia. 3 años en un jardín infantil y cuidé a los hijos de una familia en Viña del Mar». Lucas frunció el ceño. «¿Por qué quieres este trabajo?». Ana no dudó. «Porque necesito un nuevo comienzo, y creo que puedo ayudar a su hija». Su voz era firme, pero había una calidez que descolocó a Lucas. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara con tanta sinceridad. Por un instante, quiso rechazarla. No confiaba en nadie, mucho menos en una joven que parecía demasiado frágil para lidiar con Sofía. Pero algo en sus ojos, una chispa de determinación, lo detuvo. «Está bien», dijo finalmente, «pero si Sofía no te acepta, te vas». Ana asintió, sin un ápice de miedo. Había enfrentado desafíos mayores, y este, aunque lo ignoraba, sería el más importante de su vida. Esa tarde, Ana conoció a Sofía. La niña estaba en su habitación, sentada en el suelo, rodeada de juguetes que no tocaba. Su cabello castaño estaba desordenado, sus ojos vacíos, su piel pálida como si no hubiera visto el sol en meses. No habló, no la miró, pero Ana no se desanimó. Se sentó a su lado, en silencio, y comenzó a doblar una hoja de papel, formando una pequeña estrella. «Cuando era niña, hacía estas para sentirme menos sola», dijo suavemente. Sofía no respondió, pero sus ojos se posaron en la estrella por un segundo. Para Ana, eso fue suficiente. Los días siguientes fueron un desafío. Sofía no hablaba, apenas comía, y las pesadillas la perseguían. Pero Ana no se rendía. Le leía cuentos, le preparaba galletas, le hablaba aunque no obtuviera respuesta. Su paciencia era un arma silenciosa, forjada en años de soledad. Una tarde, mientras ordenaba los juguetes de Sofía, Lucas apareció en la puerta. Era la primera vez que lo veía en la habitación de su hija. «¿Cómo está?», preguntó, su voz seca. Ana lo miró, sin intimidarse. «Mejor de lo que cree. Solo necesita tiempo». Lucas frunció el ceño. Ana se cruzó de brazos. «Eso no significa que no esté escuchando». Su desafío lo desconcertó. Nadie le hablaba así, pero Ana no era como los demás, y aunque Lucas no lo admitiera, algo en su presencia comenzaba a romper el hielo que lo envolvía. La brisa salada de Valparaíso seguía colándose por los ventanales de la casa de los cipreses, pero algo en la mansión comenzaba a cambiar.
como si la presencia de Ana Torres hubiera traído un soplo de vida a sus muros fríos. Los días se deslizaban entre la rutina de Sofía, que aún guardaba silencio, y los desafíos de Ana, cuya paciencia parecía inagotable. Cada mañana, ella llevaba a la niña al jardín, donde las flores silvestres crecían entre los senderos de grava. Le hablaba de las nubes, de las gaviotas que sobrevolaban el puerto, de historias inventadas sobre barcos que navegaban a tierras lejanas. Sofía no respondía, pero sus pequeños dedos a veces tocaban las flores, y sus ojos, antes vacíos, empezaban a seguir los movimientos de Ana. Para ella, esos gestos eran victorias, pasos diminutos hacia la luz. Lucas Rivera, desde su despacho, observaba todo a distancia. Intentaba mantenerse al margen, sumergido en contratos y reuniones, pero la presencia de Ana era imposible de ignorar. Su risa suave resonaba en los pasillos, y su voz, canturreando mientras ordenaba los juguetes de Sofía, se filtraba hasta su escritorio. Lucas se decía que no le importaba, que ella era solo una empleada más, pero cada vez que sus caminos se cruzaban, sentía un nudo en el pecho. Ana no lo trataba como al magnate intocable que todos temían. Lo desafiaba, lo miraba a los ojos, y eso lo descolocaba. Una tarde, mientras Ana ayudaba a Sofía a pintar en el comedor, Lucas pasó por allí. ¿Eso es un dibujo?, preguntó, su tono más seco de lo que pretendía. Ana levantó la vista, sosteniendo un pincel. Es un comienzo. Sofía tiene mucho que decir, solo necesita encontrar la forma. Lucas frunció el ceño. No ha dicho una palabra desde... Se detuvo, incapaz de nombrar a Elena. Ana lo miró con calma. No necesita palabras para hablar. Mire. Señaló el papel, donde Sofía había trazado líneas torpes que parecían olas. Lucas sintió un pinchazo en el corazón, pero se giró y se marchó sin decir nada. Esa noche, mientras revisaba documentos, encontró un cuaderno pequeño bajo un montón de papeles. Era de Sofía, lleno de dibujos que no había visto antes. Líneas que parecían un cielo, una figura con cabello largo que solo podía ser Elena. En la última página, con letra temblorosa, estaba escrito «Mamá». Lucas cerró el cuaderno con fuerza, su respiración agitada. El dolor que había enterrado lo golpeó como una ola. Sin pensarlo, buscó a Ana. La encontró en la cocina, preparando un té. «¿Por qué no me dijiste que Sofía estaba dibujando esto?», preguntó, sosteniendo el cuaderno. Ana no se inmutó. «Porque usted no estaba listo para verlo». Lucas se tensó. «¿Y tú decides que estoy listo para ver?». Ana dejó la taza sobre la mesa. «No, pero sé que Sofía necesita a su padre, no a un hombre que se esconde en su despacho». Sus palabras fueron un golpe. Nadie, en años, se había atrevido a hablarle así. Lucas quiso responder, pero algo en la mirada de Ana, firme pero cálida, lo detuvo. «Ella no es la única que está sufriendo», añadió Ana, más suave. «Usted también». Lucas dio un paso atrás, como si esas palabras quemaran. «No sabes nada de mí», murmuró, y se marchó. Pero las palabras de Ana se quedaron con él. Al día siguiente, algo lo empujó a actuar. En lugar de encerrarse en su despacho, llevó a Sofía a la playa, un lugar al que no había vuelto desde la muerte de Elena. Ana los acompañó, caminando a su lado mientras Sofía miraba las olas. La niña no habló, pero recogió una concha y se la dio a Ana, un gesto tan pequeño que para Lucas fue un terremoto. Mientras Sofía jugaba en la arena, Ana se sentó junto a él en una roca. «¿Ves? Solo necesitas sentir que no estás sola», dijo. Lucas la miró y por primera vez notó los detalles. El modo en que su cabello se movía con la brisa, la suavidad de su voz, la fuerza que escondía tras su sonrisa. «¿Y tú? ¿Quién te hace sentir que no estás sola?», preguntó, sorprendido por sus propias palabras. Ana parpadeó, desconcertada. «Me las arreglo», respondió, pero su voz tembló ligeramente.
Lucas sintió una punzada de culpa. Sabía que Ana había crecido sin nadie, y aún así, estaba allí, dando todo por su hija. Los días siguientes, Lucas comenzó a aparecer más. Se sentaba con Sofía mientras Ana le leía. Observaba desde la puerta cuando jugaban en el jardín. Cada vez que Ana hablaba, él escuchaba, aunque fingiera indiferencia. Pero no podía ignorar lo que empezaba a sentir. Su presencia lo inquietaba. Lo hacía desear cosas que había jurado no volver a querer. Una noche, mientras Ana consolaba a Sofía tras una pesadilla, Lucas entró en la habitación. La niña, aferrada a Ana, lo miró. «Papá», susurró, su primera palabra en meses. Lucas sintió que el suelo se desvanecía. Se acercó, temblando, y la abrazó. Ana, desde la puerta, sonrió con lágrimas en los ojos. «Gracias», murmuró Lucas, mirándola. «No hice nada», respondió ella, pero su voz era cálida. En ese momento, Lucas supo que Ana no solo estaba sanando a Sofía, estaba sanando partes de él que creía muertas. Pero el miedo seguía allí. Amar de nuevo significaba arriesgarse a perderlo todo, como le pasó con Elena. Intentó mantener la distancia, pero cada risa de Ana, cada roce accidental de sus manos, hacía que su resistencia se derrumbara. Una tarde, en el jardín, mientras Ana y Sofía hacían un castillo de arena, Lucas se acercó. «¿Por qué no te rindes con nosotros?», preguntó, su voz baja. Ana lo miró, sorprendida. «Porque sé lo que es estar rota, y sé que ustedes pueden sanar». Sus palabras lo golpearon, y por un instante quiso tomarla de la mano, confesar que ella era su luz, pero el miedo lo detuvo. «Buenas noches, Ana», dijo, y se alejó, dejando tras de sí un corazón que latía por primera vez en años. La luz del atardecer bañaba la casa de los cipreses en Valparaíso, tiñendo de dorado los ventanales mientras el eco del mar se colaba en la mansión. Desde que Sofía pronunció «papá» por primera vez en meses, algo en Lucas Rivera se había roto, pero no en el sentido de destrucción, sino como si una grieta dejara entrar la luz. Ana Torres, con su paciencia y su calidez, no solo había devuelto la voz a Sofía, sino que había comenzado a derretir el hielo que envolvía el corazón de Lucas. Sin embargo, él seguía luchando contra lo que sentía. Cada vez que Ana reía con Sofía en el jardín, cada vez que sus manos se rozaban al pasar un libro, cada vez que sus miradas se cruzaban en los pasillos, Lucas sentía un deseo que lo aterraba. Amar de nuevo era arriesgarse a perder, como perdió a Elena, y ese miedo lo mantenía atrapado, aunque su resistencia se debilitaba día a día. Ana, por su parte, también luchaba. Sabía que su lugar en la casa era como niñera, pero su corazón no obedecía las reglas. Cada gesto de Lucas, una mirada más larga de lo necesario, un gracias susurrado con una suavidad que no le conocía, la hacía desear algo que parecía imposible. Pero Ana no era de las que se rendían. Seguía cuidando a Sofía, que ahora dibujaba más, comía mejor y, a veces, dejaba escapar una risita tímida. Una tarde, mientras Ana y Sofía pintaban en el porche, Sofía tomó un crayón y escribió «Ana» en una hoja. Ana sintió que el corazón se le detenía. «¿Eso es para mí?», preguntó, con lágrimas asomando. Sofía asintió, y por primera vez la abrazó. Desde la ventana, Lucas observó la escena, y algo en él se derrumbó. No podía seguir negando que Ana era más que una empleada. Era la luz que su hija y él necesitaban. Esa noche, mientras Sofía dormía, Ana encontró a Lucas en el salón, mirando una foto de Elena. «Era hermosa», dijo Ana, rompiendo el silencio. Lucas asintió, su voz baja. «Lo era, pero cada vez que veo a Sofía, siento que la pierdo otra vez». Ana se acercó, su tono suave pero firme. «No la estás perdiendo, Lucas. Sofía es parte de ella, pero también es ella misma, y te necesita». Lucas la miró,
sus ojos llenos de una tormenta que Ana entendía demasiado bien. «¿Y si no puedo ser lo que ella necesita?», murmuró. Ana dio un paso más cerca. «Ya lo eres. Solo tienes que dejar de huir». El aire entre ellos se volvió denso, cargado de todo lo que no se habían dicho. Lucas quiso retroceder, mantener la distancia, pero no pudo. «Ana, no sé cómo hacer esto», confesó, su voz rota. Ella sonrió, con una ternura que lo desarmó. «Yo te enseñaré». El silencio que siguió fue insoportable. Lucas dio un paso hacia ella, sus manos temblando. «No debería quererte», susurró. Ana no retrocedió. «Pero lo haces». Y entonces, incapaz de resistir más, Lucas la besó. Fue un beso desesperado, lleno de años de dolor, miedo y un amor que ninguno podía seguir negando. Cuando se separaron, Lucas apoyó su frente contra la de Ana, respirando agitado. «No puedo perderte», dijo. Ana, con lágrimas en los ojos, respondió. «No me iré». En ese momento, supieron que no había vuelta atrás. Pero el pasado no se rinde fácilmente. Una mañana, mientras Ana y Sofía jugaban en el jardín, Marta entró al despacho de Lucas con un sobre. «Esto llegó para usted», dijo, su rostro serio. Lucas lo abrió y encontró una carta de la madre de Elena, Clara, una mujer que nunca había aceptado su duelo. «Necesito verte». «Es sobre Sofía», decía. Lucas sintió un escalofrío. Dejó a Ana con Sofía y condujo hasta la casa de Clara en Viña del Mar, con el corazón apretado. Clara lo recibió con frialdad. «Te estás olvidando de Elena», acusó. «¿Esa niñera? ¿Crees que puede reemplazarla?» Lucas se tensó. «Nadie reemplaza a Elena, pero Ana es mi presente y Sofía la quiere». Clara sacó una carta antigua, escrita por Elena, antes de morir. «Si lees esto, Lucas, es porque no estoy. No te cierres al amor, pero asegúrate de que Sofía acepte a quien elijas. Si no, no es la correcta». Lucas sintió que el suelo temblaba, pero entonces pensó en Sofía, en cómo abrazaba a Ana, en cómo escribió su nombre. «Sofía ya la aceptó», dijo, su voz firme. «Y yo también». Clara lo miró con desprecio, pero Lucas no flaqueó. «Elena quería que fuera feliz, y lo soy con Ana». Sin esperar respuesta, se marchó. De vuelta en la casa de los cipreses, Lucas encontró a Ana en el salón, leyendo un cuento a Sofía. La niña, al verlo, corrió a sus brazos. «Papá, mira, dibujé un barco», dijo, mostrando una hoja. Lucas sonrió, su corazón lleno. Luego miró a Ana, que lo observaba con preocupación. «¿Todo bien?», preguntó ella. Lucas tomó su mano. «Todo está perfecto». Esa noche, mientras Sofía dormía, Lucas llevó a Ana al balcón, donde el mar brillaba bajo la luna. «Ana, quiero que seas parte de esta familia, para siempre». Ana parpadeó, sorprendida. «¿Qué estás diciendo?». Lucas sacó un anillo sencillo, uno que había comprado en un impulso días atrás. «Cásate conmigo». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Ana. «Sí», susurró, y se fundieron en un abrazo. Meses después, se casaron en una ceremonia íntima en la playa, con Sofía llevando flores y Marta sonriendo como una madre orgullosa. La casa de los cipreses dejó de ser un mausoleo. Los salones se llenaron de risas, los jardines de juegos y las noches de cuentos compartidos. Sofía creció con dos padres que la amaban, y años más tarde, cuando ella misma se convirtió en madre, llevó a su hija a esa mansión, contándole la historia de cómo Ana, con su amor, sanó a una familia rota. Lucas y Ana, ya con canas, se miraban en el porche, sabiendo que cada cicatriz valió la pena, porque contra todo pronóstico, encontraron en el otro un hogar, un milagro, una segunda oportunidad que nunca dejaron ir.
En la antigua región de Al-Ándalus, bajo el sol ardiente de Córdoba, el príncipe Ismail Ziyad vivía una existencia de esplendor y poder dentro de los muros de la fortaleza del Aljama. Ismail, de 25 años, era célebre por su destreza con la espada y su rostro esculpido, que hacía suspirar a las jóvenes de la corte. Pero su corazón era un desierto, seco de afectos, endurecido por una vida donde todo se le ofrecía sin esfuerzo. Como heredero del emirato, su destino estaba trazado: un matrimonio estratégico con la hija de un señor de Granada para sellar una alianza contra los reinos del norte. Sin embargo, el destino, siempre un tejedor impredecible, tenía otros hilos que entrelazar. En una noche de festín, con los salones de la Aljama iluminados por antorchas y llenos de risas, Ismail divisó una sombra que no encajaba con el brillo de la corte. Era Zainab, una joven de 20 años, esclava de la casa del visir. Su belleza no era ostentosa, pero sus ojos, del color del olivo bajo la luna, destilaban una mezcla de melancolía y desafío. Zainab, arrancada de su aldea en las sierras de Málaga cuando era niña, había crecido entre cadenas invisibles, sirviendo a los nobles sin más esperanza que la de sobrevivir. Pero en su interior ardía un fuego, un anhelo de libertad que nadie había logrado apagar. Mientras Zainab llenaba las copas de los invitados, sus miradas se cruzaron. Ismail, acostumbrado a ser el centro de atención, sintió un estremecimiento al ver en ella algo que no podía nombrar, una dignidad que desafiaba su condición. Sus manos, ásperas por el trabajo, sostenían la jarra con una gracia que lo desconcertó. Incapaz de ignorarla, Ismail la observó durante días, viéndola en los patios de la fortaleza, cargando cántaros bajo el sol o tejiendo en silencio. Su porte, erguido a pesar de la carga, lo intrigaba. ¿Quién era esta mujer que, siendo esclava, parecía más libre que él, atrapado en su jaula de oro? Una mañana, cuando el alba pintaba de rosa los muros de Córdoba, Ismail encontró a Zainab sola, recogiendo higos en un huerto. Se acercó, dejando atrás a sus guardias, y su voz, aunque firme, traicionó una curiosidad que no podía ocultar. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. Zainab, sorprendida, alzó la vista, sus ojos encontrándose con los de él sin temor. «Zainab, mi señor, solo una esclava», respondió, su tono neutro pero con un filo que lo desafiaba. Ismail frunció el ceño. «No te pregunto lo que eres, sino quién eres. ¿De dónde vienes? ¿Qué historia cargas en esos ojos?». Ella dudó, consciente de que hablar con el príncipe podía costarle caro, pero había algo en su mirada, una chispa de sinceridad que la desarmó. «Vengo de un pueblo en las sierras. Mi familia era pobre, y cuando la sequía mató nuestras tierras, me vendieron para que ellos pudieran comer. Desde entonces, sirvo aquí», dijo, su voz firme pero cargada de un dolor que Ismail sintió como un golpe. Él, que nunca había conocido la carencia, se quedó en silencio, las palabras de Zainab resonando en su mente como un eco de un mundo que ignoraba. «¿Y nunca has soñado con escapar?», preguntó, genuinamente intrigado. Zainab dejó escapar una risa amarga, como el sonido de un arroyo seco. «¿Escapar, mi señor? ¿A dónde? Este mundo no tiene lugar para alguien como yo. Si huyo, me atraparán, o peor». Su franqueza lo sacudió. Ismail, que siempre había visto a los esclavos como sombras al servicio de su comodidad, sintió una punzada de vergüenza. Por primera vez, se preguntó qué significaba realmente ser libre, él, que vivía encadenado a las expectativas de un trono. En los días siguientes, Zainab ocupó sus pensamientos como una melodía que no podía olvidar. La veía en cada rincón de la Aljama, su figura moviéndose con una gracia que contrastaba con su destino. Ismail comenzó a buscarla, encontrando pretextos para cruzar su camino. Una tarde, mientras ella lavaba telas en un patio, se acercó de nuevo. «Zainab, quiero saber más de ti. ¿Qué harías si fueras libre?», preguntó, su voz más suave, casi vulnerable.
Ella lo miró, sorprendida, y por un instante sus defensas cedieron. Volvería a mi aldea, plantaría un huerto, viviría sin miedo. Pero eso es solo un sueño, mi señor. Sus palabras encendieron algo en Ismail. Él, que nunca había cuestionado su privilegio, sintió un deseo nuevo, no solo entender a Zainab, sino ayudarla. Pero la idea era un delito contra las leyes de su mundo. Enamorarse de una esclava era impensable, un escándalo que pondría en riesgo su posición como heredero. Sin embargo, cada encuentro con Zainab hacía más difícil ignorar lo que sentía. Ella, a su vez, sentía una mezcla de temor y curiosidad. Ismail era el símbolo de todo lo que la oprimía, pero sus ojos, cada vez más cálidos, parecían prometer algo diferente. Una noche, durante un banquete, Ismail tomó una decisión. Sabía que liberar a Zainab sería peligroso, pero no podía seguir viviendo en un mundo que la encadenaba. Buscó a su hermana menor, Amira, una joven de 18 años conocida por su astucia y su corazón compasivo. En la quietud de sus aposentos, le confesó su plan. Amira, hay una esclava, Zainab. Quiero ayudarla a escapar, a ser libre, pero no puedo hacerlo solo. Amira, aunque sorprendida, vio la determinación en los ojos de su hermano. Es un riesgo enorme, Ismail. Si padre lo descubre, no solo ella sufrirá, sino tú también. ¿Estás seguro? Él asintió. Nunca he estado más seguro. Ella me ha mostrado lo que realmente importa. Amira, movida por la pasión de Ismail, aceptó ayudarlo. Juntos comenzaron a trazar un plan. La próxima gran celebración en la aljama, cuando los guardias estarían distraídos, sería su oportunidad. Usarían los antiguos pasadizos bajo la fortaleza, construidos en tiempos de guerra, para sacar a Zainab de Córdoba. Pero mientras planeaban, Ismail sabía que el verdadero desafío no era solo liberar a Zainab, sino enfrentar las consecuencias de un amor que desafiaba las leyes de su mundo. Y así, en la penumbra de la aljama, comenzó una historia de valentía, sacrificio y un amor que buscaba romper todas las cadenas. Mientras las antorchas de la aljama ardían en la memoria de Ismail Ziyad, su plan para liberar a Zainab se convertía en una chispa que amenazaba con incendiar todo su mundo. La noche del banquete, con sus promesas de música y exceso, había marcado un antes y un después. Los ojos de Zainab, como olivos bajo la luna, seguían persiguiéndolo, y la confesión a su hermana Amira había sellado su compromiso. No era solo la idea de darle libertad a Zainab, era el deseo de romper las cadenas que, sin darse cuenta, también lo ataban a él. En Córdoba, donde los naranjos perfumaban el aire y el Guadalquivir susurraba secretos, Ismail se preparaba para un acto que desafiaría al emirato y a su propio destino. Los días previos a la gran celebración fueron un torbellino de preparativos y cautela. Ismail y Amira se movían con sigilo, conscientes de que un solo error podía costarles todo. Amira, con su astucia, se encargó de estudiar los pasadizos bajo la aljama. Eran túneles antiguos, excavados en tiempos de asedios, olvidados por casi todos, excepto por los más viejos de la corte. Ella recorría los mapas polvorientos en la biblioteca, memorizando cada curva y salida, mientras Ismail buscaba formas de acercarse a Zainab sin levantar sospechas. La veía en los patios, siempre trabajando, siempre con esa postura que parecía desafiar al mundo. Cada encuentro era breve, un intercambio de miradas o palabras susurradas, pero suficiente para alimentar la esperanza que crecía entre ellos. Una tarde, mientras Zainab llevaba agua a las cocinas, Ismail la interceptó en un corredor desierto. «Zainab, escúchame», dijo, su voz baja pero urgente. «Hay un plan. Durante la celebración, te sacaremos de aquí, pero necesito que confíes en mí». Ella lo miró, sus ojos oscilando entre la incredulidad y el miedo. «¿Confiar, mi señor? No sé si puedo. Eres un príncipe, y yo no soy nada». Ismail dio un paso más cerca, su mirada intensa. «No eres nada.
Eres todo lo que este lugar no puede contener. Déjame demostrártelo. Déjame demostrártelo. Zainab dudó, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que confiar en Ismail podía ser su salvación o su ruina, pero algo en su voz, en la forma en que la miraba, la hizo asentir. Está bien, lo intentaré. La noche de la celebración llegó como un torbellino de colores y sonidos. Los salones de la aljama brillaban con lámparas de aceite, y los nobles danzaban al ritmo de laúdes y tambores. Ismail, vestido con sedas que ocultaban su nerviosismo, mantenía su papel de príncipe encantador, pero su mente estaba en los túneles. Amira, elegante y discreta, se mezclaba entre los invitados, observando a los guardias y asegurándose de que nadie notara su ausencia. Zainab, asignada a servir en las cocinas, esperaba la señal, su corazón un nudo de esperanza y temor. Cuando la luna alcanzó su cenit, Amira se acercó a ella, susurrando: «Es ahora. Sígueme». Guiadas por la penumbra, Amira y Zainab se deslizaron por un pasillo trasero, escondidas tras tapices pesados. Llegaron a una puerta oculta, apenas visible en la piedra, que conducía a los pasadizos. Ismail las esperaba allí, una linterna en la mano, su rostro tenso pero decidido. «Rápido, no tenemos mucho tiempo», dijo, abriendo la puerta. El aire frío y húmedo del túnel los envolvió mientras descendían, sus pasos resonando en la oscuridad. Los pasadizos eran un laberinto de sombras, pero Amira los guiaba con la certeza de quien ha memorizado cada detalle. Zainab, detrás, sentía el peso de lo que dejaba atrás y la promesa de lo que podía venir. Pero el destino, siempre caprichoso, no les permitió avanzar sin desafío. A mitad del túnel, un ruido los detuvo, el eco de botas pesadas. «¡Guardias!», susurró Amira, su voz un hilo de pánico. Ismail, con la espada al cinto, se volvió hacia ellas. «Amira, llévala a la salida. Yo los detendré». Zainab agarró su brazo, sus ojos brillando con desesperación. «No, Ismail, no puedo dejarte». Él la miró, su expresión suavizándose por un instante. «Confía en mí, Zainab. Te encontraré». Amira tiró de ella, y aunque Zainab se resistió, la urgencia las obligó a correr. Ismail se quedó atrás, enfrentándose al jefe de los guardias, un hombre de rostro curtido y lealtad ciega al emir. «Príncipe Ismail, ¿qué haces aquí con una esclava?», gruñó, su espada desenvainada. Ismail alzó la suya, su voz firme. «Busco justicia, no traición. Ella no merece esta vida». El guardia rió, un sonido cruel que llenó el túnel. «Justicia, dices. Eres un niño jugando a héroe». El choque de espadas resonó, un duelo de voluntades en la penumbra. Ismail, entrenado desde niño, luchaba con precisión, pero el guardia era un adversario formidable, y cada golpe era un recordatorio de lo que estaba en juego. Mientras tanto, Amira y Zainab corrían hacia la salida, el túnel abriéndose a un bosquecillo junto al Guadalquivir. Pero antes de que pudieran alcanzar la libertad, otro guardia apareció, alertado por el alboroto. Zainab, con una valentía que no sabía que tenía, tomó una piedra del suelo y lo enfrentó. «¡Vete, Amira!», gritó, mientras el guardia avanzaba. Amira dudó, pero la urgencia la empujó a correr en busca de ayuda. Zainab, sola, luchó con uñas y dientes, su miedo transformado en furia. El guardia, sorprendido por su ferocidad, la derribó, pero antes de que pudiera capturarla, Ismail apareció, herido pero vivo, su espada derribando al hombre con un golpe certero. «Zainab, ¿estás bien?», jadeó, cayendo de rodillas junto a ella. Ella asintió, temblando, y lo abrazó, su aliento entrecortado. «Pensé que te había perdido». Ismail la sostuvo, ignorando el dolor de sus heridas. «No te dejaré, nunca». Amira regresó con 2 sirvientes leales, que los ayudaron a escapar al bosque. La noche los envolvió, el río susurrando su aprobación.
Habían escapado de la aljama, pero la libertad seguía siendo un sueño lejano. El emir no descansaría hasta encontrar a su heredero, y Zainab, ahora fugitiva, era un trofeo que el poder no soltaría fácilmente. Pero en ese momento, con las estrellas como testigos, Ismail y Zainab sabían que juntos podían enfrentar cualquier tormenta. Mientras el bosque junto al Guadalquivir abrazaba a Ismail Ziyad, Zainab y Amira en su huida de la aljama, la libertad que tanto anhelaban seguía siendo una promesa esquiva, perseguida por las sombras del emirato. La noche de su fuga había sido un torbellino de espadas y susurros, pero ahora, bajo un cielo estrellado, el grupo sabía que escapar de Córdoba era solo el primer paso. Los guardias del emir estarían tras ellos, y el bosque, con sus susurros y sus ramas que parecían garras, no ofrecía más que un refugio temporal. Ismail, con las heridas aún frescas, sostenía la mano de Zainab, su calor dándole fuerzas. Amira, siempre alerta, guiaba al grupo con la determinación de quien sabe que no hay vuelta atrás. Juntos, acompañados por los sirvientes leales, se adentraron en la oscuridad, rumbo aún a un destino incierto pero lleno de esperanza. El plan era claro: llegar a las tierras de Murcia, donde Ismail tenía aliados que despreciaban la tiranía del emir. Pero el camino era traicionero, atravesando sierras y ríos helados, con el constante temor de ser descubiertos. Durante días avanzaron en silencio, ocultándose al menor ruido. Zainab, que nunca había conocido más allá de los muros de la aljama, encontraba en cada paso una mezcla de miedo y maravilla. Los olivos, los cielos abiertos, el aroma de la tierra húmeda. Todo era nuevo, como si el mundo se abriera ante ella por primera vez. Ismail, a su lado, la observaba con una ternura que nunca había sentido. ¿Esto es la libertad?, preguntó ella una noche, mientras descansaban bajo un roble. Él sonrió, su voz suave. Aún no, Zainab, pero lo será, te lo prometo. Amira, con su ingenio, mantenía al grupo unido. Había convencido a los sirvientes de traer provisiones y mapas, y su conocimiento de las rutas comerciales les permitió evitar los caminos vigilados. Pero la tensión crecía. Una mañana, mientras cruzaban un valle, el sonido de cascos los paralizó. «¡Guardias!», susurró Ismail, empujando a Zainab tras unas rocas. Amira y los sirvientes se escondieron, pero los jinetes, liderados por un capitán de rostro implacable, estaban demasiado cerca. «¡Príncipe Ismail, ríndete o pagarás con sangre!», gritó el capitán, su voz cortando el aire. Ismail, espada en mano, sabía que huir no era una opción. «Amira, llévalos a Murcia, yo los detendré», dijo, su mirada firme. Zainab se aferró a él, sus ojos llenos de pánico. «No, Ismail, no otra vez». Pero él la tomó por los hombros, su voz un murmullo urgente. «Confía en mí, no dejaré que nos separen». Con un beso rápido en su frente, se lanzó al claro, enfrentando a los guardias. La batalla fue feroz. Ismail, herido pero impulsado por el amor, luchaba con una destreza que sorprendió incluso al capitán. Amira, incapaz de abandonar a su hermano, organizó a los sirvientes para crear una distracción, arrojando piedras desde las alturas. Zainab, negándose a quedarse atrás, tomó un cuchillo de uno de los sirvientes y se unió a la lucha. Su valentía un eco de la fuerza que siempre había llevado dentro. El caos dio al grupo una oportunidad. Ismail, con un golpe certero, derribó al capitán, y las rocas desprendidas bloquearon el paso de los guardias restantes. «¡Ahora!», gritó Amira, guiándolos hacia un sendero oculto. Corrieron hasta que sus pulmones ardían, el valle quedando atrás como un mal sueño. Exhaustos, encontraron refugio en una cueva, donde finalmente pudieron respirar. Ismail, sangrando pero vivo, abrazó a Zainab. «Lo hicimos», murmuró, su voz rota por el alivio. Ella, con lágrimas en los ojos, respondió: «No tú, nosotros.
Amira, sonriendo a pesar del cansancio, añadió: «Somos una familia ahora, nadie nos detendrá». Días después, llegaron a Murcia, donde los aliados de Ismail, un grupo de nobles disidentes, los recibieron con cautela pero con promesas de protección. La hacienda de Ibn Qasim, un anciano que había desafiado al emir en el pasado, se convirtió en su santuario. Allí, Zainab comenzó a sanar, no solo de las heridas físicas, sino de las cadenas que habían marcado su vida. Ismail y ella, libres de la aljama, descubrieron un amor que crecía en la simplicidad, caminatas por los huertos, noches bajo las estrellas, promesas susurradas al amanecer. Amira, siempre la estratega, negoció con los aliados para asegurar un futuro seguro, mientras los sirvientes, ahora compañeros, encontraron un hogar en la comunidad. Con el tiempo, Ismail y Zainab transformaron su refugio en algo más. Fundaron una aldea para los desposeídos, un lugar donde los esclavos liberados y los marginados podían vivir sin temor. Zainab, con su experiencia y su corazón, enseñaba a los niños a leer y cultivar, mientras Ismail, dejando atrás su título de príncipe, trabajaba la tierra junto a ellos. Amira, convertida en una líder respetada, viajaba entre Murcia y otras regiones, tejiendo alianzas para proteger su nuevo hogar. Años después, nació su hijo, Tariq, un niño de ojos como los de Zainab, que creció corriendo entre los olivos, libre como sus padres siempre soñaron. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre las sierras de Murcia, Ismail, Zainab y Tariq se sentaron en una colina, observando la aldea que habían construido. Las risas de los niños llenaban el aire, y los campos, antes yermos, ahora florecían. ¿Esto es la libertad?, preguntó Zainab, su voz suave, recordando aquella noche bajo el roble. Ismail, con Tariq en sus brazos, asintió. Es más que eso. Es nuestro hogar, nuestro legado. Amira, que se unió a ellos, añadió: es lo que luchamos por construir, un lugar donde nadie vuelva a llevar cadenas. En ese momento, bajo la luz dorada del atardecer, supieron que habían ganado algo más grande que la fuga de la aljama. Habían roto las cadenas del pasado, no solo para ellos, sino para todos los que ahora llamaban hogar a esa aldea. El emir, aunque seguía buscando a su heredero, nunca los encontró, y su poder, como el sol, comenzó a desvanecerse ante la fuerza de un amor que desafió un reino. Ismail y Zainab, con Tariq entre ellos, miraron al horizonte, sabiendo que su historia escrita con sangre y esperanza viviría en cada alma que encontrara refugio en su tierra. Y así, en la quietud de Murcia, encontraron no solo la libertad, sino un amor eterno que iluminaría el mundo mucho después de que sus nombres se convirtieran en leyenda.